Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos hoy nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita indelegable, cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Nos levantamos esta mañana muy contentos, muy agradecidos con Dios, buscando su rostro, buscando su presencia, dándole gracias porque hoy es una nueva oportunidad. Él nos da un nuevo día, un nuevo comienzo. Y la noche que pasamos, pues para algunos no puede ser la mejor, para otros excelente, para otros no durmieron, pero comparte la palabra. Ponte en la brecha de las oraciones y las intercesiones, y con estos devocionales tú puedes decir, mira, escucha, mira, aquí tienes para que escuches la palabra. El primer alimento que recibimos todas las mañanas es el que Él nos prepara. Y es una bendición que Él nos prepare el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, el Señor le dijo que le daría maná. Pero el pueblo, ¿se acuerdan que empezó a decir, no, yo quiero codornices, queremos carnes, queremos carne? Y el Señor les dio codornices. Y eso hubo muertos allí porque se atragantaron, comieron y no siguieron instrucciones de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el alimento por nuestra propia cuenta y le pedimos a Dios, Él nos da, pero pueden suceder muchas cosas que no comemos codornices en vez de maná. Así que hoy hay una palabra que te quiero dar, que el Señor me la da en Mateo 7:7, y es una promesa cuando Él dice, pidan a Dios y Él les dará. ¿A quién tenemos que pedir? A Dios, y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. Bueno, estas son promesas que hoy nos regala el Señor. Así que con ese ánimo puesto en Jesús, enfocados en Jesús, con la mirada puesta en Él, continuamos este día con nuestro tema, ¿cierto? Enfocados en Jesús. Así que vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Espíritu Santo, y en cada lugar donde se ha levantado un altar al Señor en tu hogar, sea la presencia de Dios con cada uno de ustedes. Donde hay dos o más en su nombre, Él está presente, y al unirte a nosotros hay más de dos en cada familia, en cada hogar. Así que se cumple la promesa de que Él estará con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Papito de los cielos, por este nuevo amanecer, por comenzar este día contigo, Señor, por decirte, papá, que aquí estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Gracias, Señor, por todos los oídos que hoy se abren a tu voz, por todos los corazones que se disponen a adorarte y a bendecirte en este tiempo, por todas las almas que reciben hoy este alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Gracias, papá, porque en ti está la sabiduría. Tú eres la sabiduría, tú eres la inteligencia espiritual, tú eres el discernimiento, Señor. Por eso, danos, Espíritu Santo, esa sabiduría que hoy necesitamos para recibir esta palabra como tú la envías y que quede sellada en nuestros corazones. Y estamos, Señor, reprende todo impedimento, toda distracción. Toma las mentes, los corazones de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, y únenos a ti, que seamos uno solo en ti, un mismo sentir, una misma unidad, un mismo deseo, un mismo amor, un mismo Dios, un solo Dios. No hay dioses en nuestros corazones diferentes. Tú eres nuestro único y verdadero Dios. Por eso nos levantamos y nos unimos a ti, Señor, para alabarte y bendecirte, para darte gracias primero que todo, Señor. Gracias por este día, gracias por la vida, gracias por la familia que tengo, gracias por la provisión que llega a mis manos. Gracias porque hoy te puedo pedir y tú me darás. Hoy puedo hablar contigo y tú me responderás. Hoy puedo tocar tu puerta y tú me abrirás.
Señor, qué promesa tan bella saber que tengo la seguridad de que te puedo pedir a ti, Señor, lo que necesite y tú me lo darás de acuerdo a tu voluntad. No serán mis caprichos, sino tu voluntad. Señor, tengo que aprender a aceptar tu voluntad, porque siempre será buena, agradable y perfecta. Por eso ayúdame a entender este camino por donde voy y gracias porque tienes tus ojos puestos en mí. Gracias, Señor. Tu bendición sea en todo hogar, en toda familia, en todo lugar donde hoy ya estamos contigo. Y los que se van uniendo en el transcurso del día, de la tarde, de la mañana, en la noche, Señor, bendice cada hogar, cada familia, Dios, porque pone esa disposición en su corazón para estar contigo y para escucharte. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema enfocados en Jesús y estábamos hablando del rechazo, ¿no? El rechazo que tuvo. Empezamos el tema pensando en lo que le pasó al Señor Jesús cuando iba camino a Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre. Y podemos pensar que él dice que ya iba a ser recibido, ya se había cumplido el tiempo de ser recibido arriba. Esto nos habla de un tiempo que nosotros podemos vivir aquí en la tierra, pero también es con ese hacia dónde vamos, cuál es el camino final de nuestra vida. Y a veces muchos se les olvida, ¿ve? Se les olvida, no es que usted esté pensando en todo momento en eso, pero sino que usted esté preparando su vida igualmente con dejar un legado espiritual de obediencia a Dios y un testimonio de vida que todos hablen de verdad, esa familia, esa persona, ese padre, esa madre, esos hijos eran un ejemplo de modelo, siempre caminaron, una descendencia bendita. Entonces, en el rechazo, el matrimonio es la relación más afectada. Cuando hay rechazo, es la relación más afectada. Un esposo que no cumple el deber que con su esposa, cuando el Señor dice, ama a tu esposa, la esposa es para ser amada, se comete un pecado contra Dios porque es un mandamiento. Pero como hay un rechazo en ese cualquiera de los dos, entonces se comete ese pecado porque no se arreglan las situaciones en ese matrimonio y aquí en la tierra es necesario arreglar las cosas. Por eso la palabra nos instruye cómo hacerlo, nos muestra. El Espíritu Santo nos convence y ya nosotros tenemos que tomar decisiones como las tomó el Señor Jesús, ¿cierto? Afirmó su rostro, tomó la decisión de hacer la voluntad del Padre. Un pecado tan doloroso y dañino como es la inmoralidad sexual no es en última instancia en un rechazo del hombre o de la mujer entre ellos mismos, sino un rechazo de Dios a Dios mismo que instituyó las leyes. En 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8, instituyó los mandamientos para que haya una relación feliz. Aquí habla en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 8, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no obedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces la palabra es muy clara, a mí me encanta estudiarla y meditarla porque es que el Señor no tiene atajos, no habla como que uno no entendiera, no, Él le hace entender a uno lo que Él quiere. ¿Qué quiere de nosotros? Dice, para que tengamos vidas, ¿cierto? Vidas santas y no impuras.
Entonces dice, el que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas, de acuerdo a estos mandamientos, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Y tremendo porque el Espíritu Santo, ya hablamos que se apaga, ¿cierto? Se contrista. El Espíritu Santo que está en nosotros sufre porque Él quiere ayudarnos, es el consolador, quiere convencernos, pero cuando hay personas que se deciden vivir vidas así, pues no tienen en cuenta esa presencia del Espíritu Santo. Y es triste porque la negativa de un esposo amar a una esposa es un pecado contra Dios y rechaza el mandato de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que le ayuda a todo ello. Entonces ahí vemos esa parte que nos había quedado pendiente. Y les quiero contar también la visión que Dios me dio a mí para sanarme del rechazo. Salmo 139 es fundamental para nosotros entenderlo, porque David también fue muy rechazado. Acuérdense que David, de los 11 hermanos que tenía, cuando lo fueron a buscar para ungirle, el papá presentó todos los hermanos menos a él, ¿sí? Allá estaba pastoreando las ovejitas del papá, y fue rechazado por los hermanos, se burlaban de él. Entonces David tuvo mucho con esa conexión de Dios, esa conexión tan fuerte de él con el Señor. El Señor le llevó a vivir muchas situaciones donde Él nos enseña cómo venció él el rechazo. Y allí en el Salmo 139 fue la parte más importante. Eso me lo hizo entender el Señor cuando me regaló ese salmo. Pero me dio una visión, ¿sí? Yo no entendía qué pasaba conmigo. Yo no entendía la Biblia. Yo comencé a leer la Biblia y era completamente ciega. Yo sé que así hay muchas personas. Por eso no la leen, porque no la entienden. Y a mí me pasó así completamente. Yo leía esas letras y para mí era cero entendimiento, cero comprensión. Pero en los temas que escuchaba, donde yo me congregaba, escuchaba que él le hablaba a Abraham, que le habló a Abraham, que le habló a Moisés, que Juan dijo que los discípulos hablaron con él. Y bueno, yo decía, pero entonces si él habla y decían que a través de la palabra, ¿yo por qué no entiendo? O sea, porque soy totalmente ciega a entender. Y duré un poco de tiempo así, pero entonces empecé a como hacerle reclamos a Dios, pues eso sí, con respeto. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué tú le hablas a Moisés, le hablas a Abraham, y a mí tú no me hablas? O sea que tú no me oyes, tú no me estás oyendo. Entonces yo creía, estaba convencida de que Dios no me oía. Y yo me iba a esos retiros y venía de allá feliz porque había escuchado, había pasado delicioso, pero como con un vacío en mi corazón porque yo decía, el Señor no me oye ni entiendo la palabra, y a mí me daba pena decir que yo no entendía la palabra, que yo no la entendía. Y yendo a esos retiros espirituales donde yo allí empecé mi crecimiento, un día estaba yo en una alabanza, bien hermosa esa alabanza, metida ahí en todo mi ser, concentrada, cuando tuve una visión allí, vino una visión que nunca la olvido. Mire, yo ya llevaría como un año congregándome. Cuando yo vi esa visión que vino a mí, y entonces vi a mi mamá acostada en una cama ya teniéndome a mí en su parto, y era yo la que iba a salir de allí. Eso es algo bien especial porque eso nunca se le olvida a uno. Fue una marca, la primera marca del Señor. Y entonces me veía salir de allí, del vientre de mi mamá, pero las manos que me recibían, yo sabía que eran las manos de Jesús. No le vi la cara, no le vi que sabía que era Él. En esa visión yo sabía que eran
las manos del Señor. Y oí su voz tan clara en mi oído, audible, que me dijo, ¿cierto? Yo oigo lo que tú dices y veo lo que tú haces. Y me mostró una niña como de unos 6, 7 años, lo más de bella que era yo, ¿cierto? Era yo creciendo y él me dijo, y te he visto crecer. Y hasta ahora eres mi reina, eres mi reina. Bueno, eso fue para mí de mucho impacto y ya con la seguridad de que siempre yo tengo la seguridad de que él ve lo que hago y oye lo que digo. Entonces eso me hizo llorar muchísimo. Ese día lloré como una niña. Mis ojos se abrieron y me fui por allá a un lugar donde estaba sola. No quería hablar con nadie sino con él. Y me senté por allá en una piedra que había en ese lugar. Y allí con la Biblia en la mano, todo por eso me gusta mucho el libro de Isaías. En Isaías fue donde él me habló todo. Ahí me mimó, me dijo cuánto me amaba. Empecé a estudiar todo eso, yo lo rayaba y me parecía mentira. Yo no quería terminar ese momento. Yo no lo quería que se acabara. Y todo el libro de Isaías lo tuve subrayado y me hizo entender. De ahí comencé, ¿cierto? Esa perfecta relación de que era en la palabra y la pude entender. Sé que Dios me sanó el cerebro, sé que Dios, esa parte cognitiva que yo tenía dañada por los golpes que había recibido, por las situaciones que había vivido, Él me la sanó, porque había un médico, yo visitaba psicólogos, psiquiatras, y ellos me decían que yo temblaba, o sea, mi mano era temblando, mi cabeza, y ellos me decían que eso era de por vida, porque había un mal, ya algo mal dañado, en el cerebro y todo eso, neurológico. Entonces que tenía que tomar una medicina de por vida para que me controlara toda esa parte. Y resulta que no, en esos tiempos fue donde el Señor recibí la sanidad total. Sé que Él arregló las partes de mi cabeza que yo no podía comprender la lectura. Yo me dispersaba muy fácil. Y esa voz que me llegó a mis oídos siempre la tengo presente. Siempre Él me habla muy claro en el oído. Siempre escucho su voz porque así fue que Él me habló. Y también me empezó a hablar en sueños. Comencé a tener sueños espirituales y, y las cosas que marcaron mi corazón por la ignorancia que se cometió conmigo, pues de pronto me iban a llevar a cometer graves errores, pero Él allí sanó completamente. Entonces, la relación con Dios es muy personal. Él no, a todo el mundo no le habla igual. Es tan personal, pero es muy real. Por eso hay que buscar siempre los tiempos con Él. Siempre esos tiempos que nos lleven a experimentar ese toque de Dios. Por eso Él no es una religión. Aquellos que no tienen estas visiones, este toque de Él, tienen que buscarlo. Porque yo por lo menos le insistí muchísimo. Yo mantenía muy triste porque, pues imagínense sin entender la Biblia. Y yo sabía que ya había recibido al Espíritu Santo, pero había un velo que no me dejaba. Él lo tuvo que quitar. ¿A través de qué? De sanar mi rechazo, de sanar también mi parte cerebral, de sanar todo lo que había en mí y también los oídos que estaban tapados a escuchar porque escuchaba otras voces. Tenía las voces en mi cerebro de las cosas que había recibido negativas, de las voces que me habían hecho sentir tan mal, palabras hirientes. Todo eso lo tenía en mi cerebro y él tuvo que limpiar y hacer nuevo todo. Entonces el rechazo puede provocar una serie de heridas emocionales que van de una persona a otra dependiendo la situación y la sensibilidad individual. Todo depende. Hay personas muy fuertes que no reciben nada, pero de una u otra manera eh, hay heridas. Algunas de las heridas comunes asociadas con el rechazo puede ser, ya lo vimos, de la autoestima, ¿cierto?
herida en la autoestima. Eso es lo primero que hace el enemigo utilizando las personas para eso, ¿sí? Hacer que una persona se sienta menos valiosa, menos amada, y entonces afecta la autoestima y la confianza en sí mismo. Entonces la persona empieza a tener complejos, a esconderse, a mirarse en un espejo y no aceptarse, a verse horrible, el patito feo de la familia, porque así le han hecho creer. Y lo vemos en la Biblia en personajes como cuando el Señor llama a Moisés y Moisés se sentía inadecuado, ¿sí? Le dice, yo no sé hablar, o sea, complejos de personas que siendo exitosas hacia afuera, ya con Dios, se sienten inadecuados. Herida en la confianza. Cuando alguien es rechazado, puede comenzar a cuestionar sus habilidades para para poder conectarse con otras personas o para ser aceptado generalmente. O al contrario, ¿cierto? Se quiere llamar tanto la atención que se sobrepasa en cosas para poder ser el centro de atracción en todo el mundo, alrededor de los que ella tiene o la persona tiene. Herida en la seguridad emocional. El rechazo puede hacer que una persona se sienta insegura en sus relaciones futuras, temiendo también ser rechazado en el futuro. Siempre está con ese miedo, con ese miedo. Y si el enemigo utiliza esas personas que están a su lado para que siga eso, pues hay que orar, ¿cierto? Hay que tratar de que esas heridas no se vuelvan, porque el enemigo quiere molestar en ello, quiere seguir molestando porque sabe que esa es la parte más, cuando uno está vulnerable, más sensible que él puede tomar de las personas que uno ama. Herida en la confianza en los demás. Entonces se vuelve una persona difícil para confiar en otras. Y si ha experimentado el rechazo de manera repetida o traumática, esto deja unas secuelas que poco a poco el Señor tiene cuando la persona ya sabe, ¿cierto? En esa parte tiene que seguir trabajando, trabajando, trabajando hasta que sea completamente cicatrizado. Trabajando de la mano de Dios, de la mano de Jesús, que Él sufrió todo esto y Él sabe cómo ayudarnos. La herida o la habilidad para amar o ser amado, ¿sí? Puede empezar a tener dificultades para abrirse emocionalmente a otras personas por miedo a ser rechazado nuevamente. Herida en la sensación de pertenencia. El rechazo puede hacer que una persona se sienta excluida, fuera de lugar, llevándole a sentimientos de soledad y aislamiento, porque no se siente bien ahí, ¿cierto? Heridas en la habilidad para expresar emociones. Tienen dificultad para expresar emociones porque experimentan rechazo. Y heridas en la salud mental. El rechazo puede desencadenar problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. Son muchas cosas. Entonces, ¿cómo se gestiona? Es imposible que una persona no encaje con nadie, de la misma forma que nadie encaja con todo el mundo. Entonces, cuanto más nos relacionemos, más probabilidades tendrás de encontrar personas con las que de verdad te conectes y puedas tener tus contactos sociales. Cuando el Señor ya me llama para servirle, para mí fue, y eso también fue muy personal, eso no es que me dijeron, venga para acá, porque el servicio al Señor, en la forma que lo hacemos, que son 24/7, es una forma muy, muy personal. Y después de tantas sanidades que yo tuve, porque no fue solamente esa, fueron muchas, debido a que esto desencadena muchas otras, todo lo que leímos ahora, vimos ahora. Esta parte es importante entender que el rechazo desencadena muchas cosas más en la vida de uno. Ya cuando él me llama para servirle, también fue tan personal como lo sentí. Esto me hizo tener también relaciones muy bonitas hacia las demás, el servicio en amor, porque es ser uno sincero para ayudar a otra persona, para escuchar a otra persona, puesto que uno también deseó en un momento ser escuchado y no sabía cómo. Entonces el Espíritu Santo lo capacita y puede tener esas relaciones bien bonitas
que imagínense, son duraderas. Tengo personas que aún, y escuchan y todavía siguen esos devocionales. Son personas que he amado muchísimo con el amor de Cristo. Relaciones muy bonitas que si me están oyendo hoy les saludo con todo mi corazón. Y son de años, de años, de años. Permanecen esas relaciones porque son de amor de verdad. Entonces es muy lindo cuando uno siente que ya es sanado porque puede tener esas relaciones, porque puede dar ese amor sincero, porque puede ayudar, porque puede decir con amor lo que de verdad se expresa y viene del Espíritu Santo. Entonces el rechazo hay que entender esas heridas emocionales como una etapa, no como algo que vaya a durar para siempre, porque por eso el Señor nos las hace conocer, sino como una etapa que va a doler, que hace daño, pero que ese daño se elabora internamente, pero que tiene ya que salir, como cuando ya llegó el tiempo de la sanidad, llegó el tiempo de no vivir más esto, porque sabemos que involucra también a otras personas. Entonces, lo primero que tienes que hacer para liberarte de ese dolor es perdonar, perdonar. Y allí es donde comienza también que tú hagas una lista de esas personas que te hirieron, ¿sí? Y pedirle al Espíritu Santo que te dé ese espíritu perdonador, porque hay personas que tienen esa incapacidad y dicen, yo no lo voy a hacer, eso fue muy fuerte, pero acéptalo primero en tu corazón, aceptar esa herida como una parte de tu historia para luego aprender a dejar atrás y luego perdonar. Esto yo no lo puedo llevar siempre, yo no puedo estar con esto siempre. Y recordar que el perdón es algo interno, es algo de una decisión, no es de emociones, no es porque yo sienta, sino una decisión, afirmar el rostro para tomar la decisión y porque es la voluntad de Dios que también perdonemos, porque aún en la oración modelo que es el Padre Nuestro, Él nos lo dice, perdona a los que nos ofenden, perdonar a los que nos ofenden, perdona nuestros pecados, perdona lo que hemos hecho. Y ahí le nombra el pecado al Señor. He guardado resentimiento, dolor con esto, hasta odio a esta persona. Y eso no significa justificar o aprobar la acción, ni reconciliarse tampoco, sino dejar que esa carga, que esa herida la tome el Señor, porque el no perdonar solo te afecta a ti, solo te hace daño a ti, para que esa herida se agrande más y nunca sane. ¿Ve? Entonces hay que apelar a esa capacidad de resiliencia, ¿cierto? Resiliencia, que es pensar en aquello que me han hecho para tomar esa parte de libertad, ¿cierto? Para que decir, Señor, no quiero más estar atado en esto, quiero ser libre. Y allí es donde viene el Señor y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, es mirar, ¿cierto? ¿Dónde está focalizado el rechazo? ¿Está en tu entorno? ¿Está solamente en tu mente? ¿Has percibido, ¿cierto? ¿Dónde está ese rechazo? Si te sientes tímido, encerrada o encerrada, ábrete para ponerle punto a todo esto. Ábrete a ello. Y la parte de tener grupos, ¿cierto? Orando, intercediendo, esto nos ayuda muchísimo, muchísimo para nosotros quitar todo esto de nuestro corazón. Puedes también probar si lo tienes en tu imaginación, si solamente está allí en tu mente y decirle al Espíritu Santo que te ayude a entender dónde está ese rechazo que todavía experimentas, todavía tienes ese dolor, ¿dónde está ese dolor? Y aprender a valorarte no por la opinión de los demás, sino por lo que Dios dice de ti. No por mucha gente piensa en lo que el otro dice del otro. Y yo aprendí que así no me digan una palabra bonita, no me digan nada bonito, Dios me lo ha dicho todo.
Dios, así no me den un abrazo, alguien que yo amo no me llame, no me abrace. Dios me ha dado todo. Dios me ha dado todo. Y eso me aprendí de mí en la autoestima. Yo sé que cuando Dios me dice, como las palabras de ayer, ¿cierto? Que las tomé para mí, se las compartí. Cuando Él me dice, me hace recordar su amor, es para que uno no esté pensando, ay, no me ama, voy a llorar por esto, me voy a enfermar por esto. Tengo el amor que es más que suficiente. Y eso me hace amar de verdad. Me hace amar aún a los que se me dificulta amar. Entonces hay que aprender a cómo me ve Dios a mí. Me debe importar siempre lo que piensa Dios de mí, cómo me ve Dios, cómo estoy en mi relación con Él, porque de ahí parte todo, todo hacia mi sanidad total, hacia lo que yo quiero realizar en mi vida. Entonces hay que colocar ese pasado aprendiendo a gestionar tu presente. Pueden ser muchos yo, ¿cierto? A lo largo de tu vida, pero tienes que transformar desde el presente las partes que menos te hayan gustado de ti en el pasado. Por eso hay que darse la oportunidad de un cambio, una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Cada herida causada por el rechazo dolió en su momento, pero sin duda las heridas por el rechazo que recibimos de parte de quienes amamos seguramente nos van a doler más. Y usted recordará entre ese dolor, rechazos de amigos que usted creyó que fueran amigos y un día le traicionaron completamente y usted siente ese dolor todavía, que no fueron amistades sinceras. Y es que cuando nosotros amamos de verdad, entre la cercanía de esas amistades más profundas, parece una herida de alguien que te rechazó. Entonces recordemos las heridas de Cristo, ¿sí? Cuando experimentamos ese rechazo de esas personas que amamos o de lugares donde vamos y creemos que no iba a suceder eso, el único que entiende ese perfecto dolor es Cristo. Recordemos que Él desde el vientre de María fue rechazado. Recuerden que lo iban a matar, el Señor les da un sueño a ella y a José, y les dice que tienen que salir de Belén. Pero José también iba a rechazar, ya había rechazado al embarazo de María, ya la iba a dejar. O sea, todo comenzó, siempre fue rechazado Jesús y por eso Él nos enseña el rechazo. En Juan 1:11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Y todavía estamos en ese punto. Jesús es rechazado por muchos en los hogares. Usted ve y no todo el mundo acepta a Jesús. Nuestros hijos, unos que otros sí, otros no. Los familias, los hermanos, no todo el mundo lo aceptan a su manera, pero no como Él quiere. ¿Ve? Mire que allí cuando estamos leyendo Lucas 9, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Él manda a los mensajeros para que le preparen para pasar una noche, ¿cierto? Allí en ese lugar. Y ahí fue rechazado. Dijeron, no, que no queremos que esté aquí. No lo queremos a Él aquí. Entonces, Él fue rechazado por los gadarenos cuando manda todos esos espíritus a los cerdos, salen todos y le dicen, vete de aquí, que esto se formó, pues vete, no te queremos ver aquí, después de hacer un milagro. Fue rechazado en el pueblo de Nazaret por los principales sacerdotes y gobernantes. En toda parte rechazaban a Jesús. Los mismos fariseos se burlaban de Él. Entonces nuestro amoroso Jesús, porque el mismo amor que Él se experimentaba, Él lo mostraba, conoce ese dolor del rechazo, Él sabe lo que es ser despreciado, desechado por todos los hombres. Isaías 53:3 profetizó, varón de dolores, experimentado en dolores, desechado por todos los hombres, Isaías 53:3. Entonces Jesús entiende el dolor de las amistades rotas, de cuando nos traicionan, cuando nos fallan, cuando nos rompen las promesas
y de que estarían con nosotros en las malas y en las buenas, ¿sí? Él conoce todo esto. Cuando nos miran solo de lejos y no son testigos de nuestro dolor, pero no se involucran, no sienten compasión. Él sabe eso. Ay, allá están, pobrecitos, pero no pasa más nada. Sí, él sabe que se experimenta en el rechazo incluso desde nuestro hogar. Él conoce desde nuestro hogar, en nuestra familia, sabe acerca del dolor que se experimenta cuando todos nos dejan mientras estamos en problemas, en pruebas. Se alejan, ¿cierto? Cristo sabe el dolor que experimentamos por causa del pecado, ¿sí? Porque rechazamos a Dios. Él sabe, por eso Él está allí para ayudarnos. Por eso esa cruz nos lleva a la amistad. Él sabe cuándo lo necesitamos. Y a pesar de nuestro rechazo y de caminar lejos de Él, Él permanece fiel. Tú eres fiel. A pesar de todo eso, Él está esperando, ¿cierto? Que vayamos a esa cruz. Entonces les dejo con la opción, con esta opción de quedarnos estacionados en la calle de la amargura, aislados, colocándonos como una coraza, solos porque queremos seguir sufriendo ese rechazo, lamiendo, como dice uno, las heridas del pasado que no sanaron o quizá ya sanaron, son cicatrices, pero nosotros volvemos y con nuestros pensamientos, recuerdos, las abrimos y las acariciamos de vez en cuando para recordarnos, es que esto no me vuelve a pasar, es que esto no me vuelve a pasar. O quizá queremos quitarnos esa coraza que nos mantiene así aislados y levantar nuestros ojos para mirar a Jesús, a mirar esa cruz y recordar que Él murió por ti y por mí, que Él sufrió ese rechazo, que fue abandonado aún cuando estaba en los momentos de... Hay un lugar en Jerusalén que, que es hace mucha sanidad. La teoterapia allí se siente, pero precisa. Y es un lugar donde Él lo pusieron esposado y solo. Solo, es una cueva por allá, donde allí todos lo dejaron solo. Solo en ese lugar, donde no había nada, nada que lo escuchara, sino Él y su Padre, que está en los cielos. Quedó abandonado, se quedó solo para morir en una cruz que luego cargaría con los pecados de todos los que miraran esa cruz para tener libertad. Por eso esa canción, si acaso se me olvida, ¿sí? Si acaso se me olvida, hazme, llévame al madero, donde empezó nuestra amistad, que no se nos olvide. Y todos, incluyendo nosotros, muchas veces hemos dejado a Jesús esperando, lo hemos dejado solo. Hemos rechazado las ofertas de Él y nos hemos ido para otros lados, pero Él no se rindió. El amor de Él fue tan fuerte, tan grande, y es el amor, por eso Él nos recuerda su amor, que nos impulsa todos los días a levantarnos y a decir, hoy sí puedo amar, hoy sí puedo dar lo mejor de mí, así me estén dando lo contrario. Nosotros no estamos fuera de la lista, nosotros somos como ese Pedro, como los apóstoles que gritaron, crucifícale, crucifícale, en Lucas 23:21. Somos quienes lo rechazaron, quienes negaban conocerle, pero si no fuera por esa cruz, seguiríamos perdidos, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, rechazando al único y suficiente Salvador. Por su obra en la cruz fuimos perdonados. Nuestro rechazo quedó allí, ¿sí? Y podemos hoy también extender nuestras manos para también orar por aquellos que nos rechazaron, que hicieron como él, como el Judas, el cuanto dice que amó a Judas. Y es un amor sincero de esa gracia que recibimos. Por eso esa obra en la cruz nos trae consuelo. 1 Corintios, les dejo con esto, 1 Corintios 1:5 dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. 1 Corintios 1:5. Grabémonos estos versículos y cuando usted quiera
volver o que el enemigo le tiente para volver a abrir esas heridas? No. Mientras nosotros vivamos en este mundo que está manchado por el pecado y convivamos con otros que igualmente son pecadores, vamos a experimentar eso, porque los heridos hieren a otros. Vamos a experimentar traición, vamos a experimentar que se burlan, que nos lastiman, nos excluirán de sus círculos, nos ignorarán. Y eso es evidente. Y aquellos de pronto que llamamos amigos con quienes compartimos el pan, como le pasó a Jesús, ¿sí? Y que a quienes hemos amado a pesar de sus errores, en quien hemos confiado, nuestros secretos de pronto sean los que más nos rechacen sin piedad. Pero no estamos exentos de eso. No estamos exentos, estamos en un mundo donde ese dolor se lleva en muchos corazones. Por eso vamos a orar, démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, porque en las buenas nuevas de tu palabra podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16, y llamarte amigo, amigo a ti, mi Cristo, quien no nos traiciona, quien no se va, quien no nos lastima, quien no nos rechaza, quien no nos deja solos cuando más te necesitamos, quien comprende nuestro dolor y quien siempre podremos confiar. A ti, bendito Dios, que nos vas perfeccionando día a día, haciéndonos más semejantes a ti. Por eso hoy podemos ofrecer nuestra amistad a otros, incluso a aquellos que antes nos rechazaron, para así mostrar esa obra de Cristo en nuestros corazones por su gracia y por su gloria. Aquí estamos, Señor, porque el antídoto para el rechazo es tu amor, y hoy lo quiero recibir, porque el amor tuyo nos hace que experimentemos esa seguridad de la salvación, salud en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque, Señor, así lo experimentamos. Seguridad de ser amados y aceptados incondicionalmente, seguridad del perdón de nuestros pecados, y nos comprometemos contigo, mi Señor, porque el compromiso es contigo, a dejarnos moldear, a dejarnos sanar, a dejar que ya esto sea solamente una historia, pero que ya no nos mortifica, ya lo contamos de una manera tan natural, porque ya no nos duelen, ya no hay heridas que duelan, Señor, porque fuimos diseñados para ser amados. Por eso, Señor, la necesidad de amor fue colocada por ti como una necesidad fundamental en nuestro yo, porque fuimos diseñados así. Por tanto, ninguna relación humana puede satisfacernos, Señor, sino tu amor. Por eso en 1 Corintios 13 está el verdadero amor que sacia y señala el camino hacia la libertad. Ayúdanos a entender ese amor, a recibirlo. Ningún ser humano puede llenarnos con ese amor, porque será imperfecto. Siempre habrá imperfección. Por eso esta mañana recibimos de ese amor y nos comprometemos, Señor, a que siga la sanidad, siga la libertad, la verdadera libertad de poder sonreír, poder disfrutar cada momento en compañía de personas que quizá todavía no estén sanas, pero que podemos llevártelas a ti, Señor, a ti en esa cruz, para que también experimenten esa verdadera libertad. Hay muchos hijos que tienen ese dolor, el rechazo de un padre que no les amó, un padre que no les escucha, un padre que no les tiene en cuenta. Hay mucho rechazo en sus hijos, hay hijos que no conocieron un padre. Y este es el momento para llevarlos a ellos también en esa oración, a que conozcan el verdadero Padre como yo lo conocí, ese Padre que siempre soñé, que siempre anhelé. Por eso hay hay resentidos, hijos que ya no quieren conocer ese Dios papá porque ellos no tuvieron un papá. Y hoy es nuestro deber pide por esos hijos, pide por esas familias que hoy están sufriendo el no querer conocer a Dios, porque está fraccionada su alma, está dividida. Papito de los cielos, ten misericordia. Ten misericordia y abrázanos esta mañana en el amor tuyo, en entender que solamente contigo tenemos lo que necesitamos. Un Padre como eres tú no lo encontramos en ningún lugar,
porque tú aún nos enseñas a ser esos padres que nuestros hijos necesitan, no que quieren, sino que necesitan. Por eso, Señor, ayúdanos en este día a ver esos hijos como tú los ves y a saber, Señor, que solo contigo podrán tener la libertad que nosotros por ignorancia, equivocaciones, pecados, no hemos podido dar la talla, pero tú estás formándonos, ayudándonos y llevándonos hacia ese camino de la felicidad. Te necesitamos hoy, Señor, y bendice cada hogar, cada familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Oración de intercesión.